Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde siempre les traemos toda la información jugosita y de primera mano sobre sus celebridades turcas favoritas. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les emociona y les genera mucha curiosidad, las relaciones familiares de nuestros galanes y divas turcas. En específico, vamos a analizar a fondo la reacción de la madre de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desentrañar los misterios detrás de esa relación, o lo que sabemos de ella, y a especular un poquito, porque a quien no le gusta un buen chismecito. Pero antes de que nos metamos de lleno en este drama turco, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán todo lo que quieren saber sobre sus actores y actrices turcos favoritos, desde sus proyectos más recientes hasta sus vidas personales, pasando por sus romances y por supuesto sus dramas. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de la mamá de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como todos sabemos, o al menos la mayoría, Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable, y esa química se trasladó a la vida real, convirtiéndolos en la pareja del momento. Todos amábamos verlos juntos, sus interacciones eran adorables y nos hacían creer en el amor verdadero. Eran la personificación de la perfección romántica, una fantasía hecha realidad para muchos de nosotros. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Y lamentablemente el romance de Kerem y Hande llegó a su fin. Una ruptura que, por supuesto, dejó a muchos fanáticos con el corazón roto. Fue como si se rompiera un pedacito de nuestro propio corazón. Todavía recuerdo los comentarios devastados en las redes sociales, el dolor palpable de los fans que habían invertido tanto en esta relación. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué papel jugó la madre de Kerem Bürsin en todo esto? ¿Cómo era su relación con Hande Erçel? ¿La aprobaba? ¿La rechazaba? Vamos a analizarlo. A ver, para empezar, debemos recordar que la relación entre una nuera y una suegra siempre es un tema delicado. Hay muchas dinámicas en juego, y es importante tener en cuenta que cada familia es un mundo. Además, la cultura turca, como muchas otras culturas, tiene sus propias particularidades en cuanto a las relaciones familiares. Y no solo la turca, en todas las culturas la relación suegra-nuera es un campo minado. En general, en Turquía, la opinión de los padres, y especialmente de la madre, es muy importante en la vida de sus hijos, incluso cuando estos ya son adultos. La madre suele ser una figura central en la familia, y su aprobación es muy valorada. Imaginen la presión que esto puede generar, especialmente para una figura pública como Hande Erçel. Entonces, en este contexto, es lógico que nos preguntemos cómo era la relación entre la madre de Kerem y Hande. ¿Se llevaban bien? ¿Compartían intereses? ¿Tenían una relación cercana? ¿Había tensión palpable en el aire o una genuina conexión entre ambas? Son tantas las preguntas que surgen. La verdad es que oficialmente no se sabe mucho al respecto. La familia Bürsin siempre ha sido bastante reservada con su vida privada, y no suelen hacer declaraciones públicas sobre sus relaciones personales. Sin embargo, a través de algunas fotos y comentarios que han surgido en redes sociales, podemos hacernos una idea de cómo era, o al menos cómo aparentaba ser, esa relación. Las redes sociales son nuestra ventana a este mundo de misterio. Por ejemplo, durante el tiempo que Kerem y Hande estuvieron juntos, se les vio en varias ocasiones compartiendo momentos con la familia Bürsin. Hande parecía integrarse bien al grupo y se le veía sonriendo y conversando con la madre de Kerem. Una imagen idílica de la perfecta integración familiar. En algunas fotos incluso se puede apreciar que Hande y la madre de Kerem tenían gestos de cariño mutuo, como abrazos y besos. Esto podría indicar que, al menos en apariencia, la relación era cordial y amigable. Quizás hasta una relación genuina de cariño y respeto. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que las apariencias engañan. A veces las personas pueden mostrar una imagen de felicidad y armonía en público, cuando en realidad, la situación interna es muy diferente. El mundo del espectáculo es maestro en el arte del disfraz. Además, hay que recordar que la relación entre una nuera y una suegra no siempre es fácil.
Pueden surgir conflictos por diferentes razones, como diferencias de opinión, celos, o simplemente por el hecho de que dos mujeres están compitiendo por el afecto del mismo hombre. La competencia, consciente o inconsciente, siempre está presente. En el caso de Kerem y Hande no sabemos si existieron este tipo de conflictos. Pero, dado que su relación terminó, es posible que hayan habido tensiones subyacentes que contribuyeron a la ruptura. ¿Quizás la madre de Kerem tenía expectativas diferentes para su hijo? ¿Quizás Hande se sentía presionada por las expectativas familiares? Son tantas las interrogantes. Ahora bien, vamos a centrarnos en las reacciones de la madre de Kerem después de la ruptura. Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque si bien durante el noviazgo se mostraba amigable y cercana a Hande, después de la separación, su actitud cambió. El misterio se intensifica. O al menos eso es lo que se percibe en redes sociales. La madre de Kerem dejó de seguir a Hande en Instagram y dejó de darle me gusta a sus publicaciones. Un gesto que en el mundo de las redes sociales puede interpretarse como una clara señal de desaprobación. Un unfollow en Instagram puede valer más que 1000 palabras. Además, algunos fanáticos han notado que la madre de Kerem ha estado más activa en redes sociales, comentando y dándole me gusta a publicaciones relacionadas con otros proyectos de Kerem, pero evitando mencionar o hacer referencia a Hande. Un silencio ensordecedor. Esto podría interpretarse como una forma de mostrar su apoyo a su hijo y de marcar distancia con su exnovia. O simplemente podría ser una coincidencia. Pero, dado el contexto, es difícil no pensar que hay algo más detrás de estas acciones. En el mundo del espectáculo, las coincidencias son raras. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. No podemos saber con certeza qué piensa o siente la madre de Kerem sobre Hande. Pero a partir de lo que hemos visto en redes sociales, podemos inferir que su relación ha cambiado después de la ruptura. Las redes sociales son el espejo de nuestras acciones, aunque a veces distorsionen la imagen. Ahora, vamos a darle un poco de contexto a todo esto. Es importante recordar que Kerem y Hande son figuras públicas, y que sus vidas están constantemente bajo el escrutinio de los medios y de sus fanáticos. Esto significa que cualquier acción que realicen, ya sea en público o en privado, puede ser interpretada y analizada al detalle. La fama tiene un precio muy alto. En este sentido, es posible que la madre de Kerem sea consciente de que sus acciones en redes sociales son observadas y comentadas. Y por lo tanto, es posible que esté actuando de forma estratégica, tratando de proteger la imagen de su hijo y de evitar polémicas innecesarias. La diplomacia es clave en estos casos. O por otro lado, es posible que simplemente esté siendo sincera y expresando sus verdaderos sentimientos. Al fin y al cabo, es una persona como cualquier otra, y tiene derecho a tener sus propias opiniones y emociones. La honestidad, aunque a veces duela, es fundamental. En cualquier caso, lo cierto es que la reacción de la madre de Kerem a Hande después de la ruptura ha generado mucha expectación, y ha dado mucho de qué hablar. Y como siempre, los fanáticos han creado todo tipo de teorías y especulaciones al respecto. Las teorías conspirativas son el pan de cada día en el mundo del espectáculo. Algunos creen que la madre de Kerem nunca aprobó la relación con Hande, y que siempre prefirió a otra chica para su hijo. Otros creen que la madre de Kerem estaba muy apegada a Hande, y que le dolió mucho la ruptura. Y otros simplemente creen que la madre de Kerem está tratando de mantenerse al margen del drama y de no involucrarse en la vida amorosa de su hijo. Cada quien tiene su propia interpretación. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. A menos que la propia madre de Kerem decida hacer una declaración pública al respecto, lo cual es poco probable. Pero mientras tanto podemos seguir especulando y disfrutando de este drama turco que nos tiene a todos enganchados. El misterio es parte del encanto. Y es que al final, eso es lo que nos gusta de las celebridades. Nos gusta seguir sus vidas, analizar sus relaciones y crear teorías sobre sus dramas. Es una forma de entretenimiento que nos permite escapar de nuestra propia realidad y sumergirnos en un mundo de fantasía y glamour. Un escape de la rutina diaria. Así que, mis amores, sigan disfrutando de este drama turco, y no dejen de compartir sus opiniones y teorías en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan. ¿Creen que la madre de Kerem influyó en la ruptura? ¿O fue simplemente una coincidencia? Quiero saber sus opiniones.
En resumen, hemos analizado la relación entre la madre de Kerem Bürsin y Hande Erçel, tanto durante el noviazgo como después de la ruptura. Hemos visto que, al menos en apariencia, la relación era cordial y amigable durante el noviazgo. Pero que después de la ruptura, la actitud de la madre de Kerem cambió, dejando de seguir a Hande en redes sociales y evitando mencionar su nombre en público. Hemos especulado sobre las posibles razones detrás de este cambio de actitud, y hemos recordado que al final, todo esto son solo especulaciones, y que nunca sabremos con certeza qué piensa o siente la madre de Kerem sobre Hande. Un análisis exhaustivo y lleno de intriga. Además, no debemos olvidar que la presión mediática y las expectativas del público pueden influir en las relaciones personales de las celebridades. Es posible que la madre de Kerem haya sentido la necesidad de proteger a su hijo de cualquier posible controversia o escándalo, y que por eso haya adoptado una actitud más distante hacia Hande después de la ruptura. También es importante considerar que la ruptura de Kerem y Hande pudo haber sido un proceso doloroso y difícil para ambas familias, y que la madre de Kerem pudo haber necesitado tiempo y espacio para procesar sus propios sentimientos al respecto. Es posible que haya sentido la necesidad de apoyar a su hijo incondicionalmente, y que por eso haya evitado cualquier contacto con Hande. Por último, es fundamental recordar que las relaciones familiares son complejas y multifacéticas, y que no siempre podemos entenderlas completamente desde fuera. Es posible que haya habido factores internos y dinámicas familiares que influyeron en la relación entre la madre de Kerem y Hande, y que nunca lleguemos a conocer por completo. En definitiva, la relación entre la madre de Kerem Bürsin y Hande Erçel es un misterio que probablemente nunca lleguemos a resolver por completo. Pero eso no impide que podamos seguir especulando y disfrutando de este drama turco que nos tiene a todos enganchados. El misterio es parte de la diversión. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este drama turco tanto como yo. No olviden dejarme sus comentarios y opiniones aquí abajo. Me encanta leerlos. Y cuéntenme, ¿qué creen que pasó realmente entre la mamá de Kerem y Hande? Quiero saber sus teorías. ¿Creen que Hande no encajaba en la familia Bürsin? ¿O que la madre de Kerem tenía una visión diferente para el futuro de su hijo? Las teorías son bienvenidas. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Les mando un beso enorme. Y recuerden, la vida es un drama, disfrútenlo al máximo.